Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de su canal. No sin antes agradecer por el apoyo de cada uno de esta comunidad inefable que está creciendo con bases fuertes para el presente y el futuro. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste cómo superar esta crisis? ¿Es posible aumentar mis ingresos? ¿Cómo tener libertad financiera? Pues tengo que decirte, no hay fórmulas mágicas ni trucos. Lo que sí hay es un cambio de enfoque, de perspectiva, de pensamiento, que nos hace despertar y transformar hacia la verdadera realidad. Sin embargo, para lograr ello, tenemos que aprender las estrategias fundamentales que ninguna escuela o colegio o universidad te va a enseñar. Hoy hablaremos del Código del Dinero. Ese fue el título que usó el escritor español, quien en la actualidad se ha convertido en el guía financiero en momentos de crisis. Me refiero a Raymond Sansó, economista de profesión, pero escritor de pasión. Lo primero que tenemos que saber es que el Código del Dinero se basa en un acrónimo. Son 6 letras que identifican la palabra dinero, pero cada una de estas letras tiene un mensaje. Iniciamos con la primera letra, que es la letra D, la cual identifica el mensaje de la palabra diversificar. En otras palabras, tenemos que tener varias fuentes de ingreso. No tiene sentido en la actualidad tener una sola fuente de ingreso. Ejemplo, un empleo o solo una línea de negocio en un emprendimiento. Es un error que se está pagando con un altísimo riesgo financiero. Continuamos con la letra I y hablamos en estos momentos de la inteligencia financiera. Todo lo que sabes no podría ser posible si tú no te capacitas o te preparas en el ámbito personal, profesional, emocional y financiero. No olvides lo que hemos explicado en capítulos anteriores, las herramientas que muy fácilmente tú puedes tomar en tu vida y aplicarlas para que se conviertan en tu activo más importante financieramente hablando y puedas encontrar la capacidad para generar dinero. La letra N nos centra en un mundo nuevo, al hablarnos de la nueva conciencia, crear un nuevo yo. Tengo que cambiar mi forma de pensar, mi estructura mental, para cambiar mi realidad financiera, mi realidad personal. Debo tener una nueva conciencia para reflejar el flujo del dinero constante. Porque muchos decimos, quiero cambiar mi economía, pero ¿cómo lo hacemos? Algunos culpamos al gobierno, otros la sociedad, otros la vida que nos tocó, otros las oportunidades, las amenazas, y decimos, no me dejan. La realidad es que la razón por la que no podemos cambiar nuestra economía eres tú mismo. Mira más hacia el interior y cambia lo que te impide tener una independencia financiera. Entramos con la letra E al mundo del emprendimiento. Vamos a reinventarnos. La clave no es tener un pluriempleo, ni 2 empleos, ni crear, como muchos, una sociedad porque digo, no tengo trabajo, estoy desempleado. No, la clave es entender qué es emprender. Emprender es una actitud, es una necesidad, es algo implícito en nosotros, es algo que nos hace sentir que donde veamos a nuestro alrededor hay oportunidades. ¿Y por qué tocamos este tema? Porque muy pronto llegará el desempleo masivo y hay que combatir ello. ¿Cómo? Por medio del emprendimiento. Seguimos con la letra R, es decir, vamos a reaprender. Las reglas que nuestros padres, madres y abuelos aprendieron en los hechos sociales, políticos y económicos no son como las de ahora. Tenemos que cambiar las reglas del pasado hacia el presente. Tenemos que entender que vivimos en un mundo de constante cambio, que vivimos en un mundo de expansión, que vivimos en un mundo en donde nosotros no somos estáticos, estamos en constante movimiento. Prueba de ello es que el mundo que conocemos ahora es un mundo diferente al de aquellas personas que vivieron 50 años atrás. Ahora somos más globales, más digitales y estamos en constante evolución. Seguimos con la letra O, es decir, vamos a hablar de las oportunidades. Debemos entender que tenemos que crear nuestras propias oportunidades.
sin esperar que el gobierno o las empresas las generen. Tenemos que salir a la calle a buscarlas por nuestros propios medios, con nuestras propias herramientas, con las habilidades que tenemos y las aptitudes que hemos aprendido. Tenemos que comernos el mundo por nosotros mismos, sin mirar alrededor, solo viendo el objetivo de cumplir una meta. ¿Nuestra meta cuál es? Ser libre financieramente. Este fue el sistema económico que construyó Ramón Sansó y hoy lo enseña al mundo por intermedio del código del dinero. Recordemos que tenemos que aprender a diversificar nuestros ingresos, a tener una inteligencia financiera, a tomar una nueva conciencia, a emprender, a reaprender y a tomar las oportunidades que el mundo nos ofrezca. Y así tener una nueva visión de lo que son las finanzas. Esta es la forma como Ramón Sansó entendió el para qué y en quién se tenía que convertir para duplicar sus ingresos.